Buenos días. Ánimo. Bueno, pues empezamos con Demián. Quedamos de que no exponíamos, vamos a comparecer. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte de Sonora Power. Y bueno, muchas gracias primero que nada. Señor presidente, estamos cerca del fin de mes de marzo y bueno, la última vez que tuvimos ocasión de conversar aquí con usted, yo le hacía patente un clamor que hay en Sonora y estoy seguro que en el resto de los estados en donde se aprobó este asunto de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera también es algo que está presente. Y es que el día 31 próximo se vence el plazo para proceder con el tema de la regularización. Mire, en Sonora ha habido en este año que se ha dado este proceso pues una diferencia importante para los municipios, una diferencia, debo decir, como el día y la noche, porque se ha logrado avanzar de manera acelerada en la reparación de las calles. Usted sabe que es una de las principales preocupaciones, por no decir que la principal, de los ciudadanos, de acuerdo con los estudios que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El estado de las calles ha cambiado de manera radical en las principales ciudades, la reparación ha avanzado a partir de los recursos y bueno, es evidente que el proceso de regularización pues no ha terminado, por lo menos no en la mente de la gente que tiene vehículos importados pues de manera ilegal. La idea es que puedan tener la oportunidad de seguirlos importando. Y en este aspecto también hay un tema que ha quedado pendiente a lo largo de todo este año, que también es importante de verlo. Ahí se entiende más de 1 millón de vehículos también importados de procedencia extranjera ilegal, pero que no entran dentro del decreto del Repube porque son vehículos que son manufacturados fuera de la zona de América del Norte, fuera del TEMEC. Preguntarle, señor presidente, bueno, si existe la oportunidad de que se amplíe el plazo para el Repube, incluso que sea considerado como un proyecto permanente. Y número 2, ¿qué va a pasar con todos estos autos que no entraron dentro del decreto porque son fabricados en otros países? Muchas gracias, presidente. Tengo una pregunta más. Bueno, ya, Demián, la primicia para ti, se va a ampliar el plazo para la regularización de los carros extranjeros, 3 meses más, y se va a analizar lo segundo que propusiste. Pero ya en firme se amplía 3 meses la regularización de carros extranjeros. Esto se hace porque nos ayuda en el tema de la seguridad, el tener el registro. Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió de propiedad y luego se los roban y le dan un mal uso. Al mismo tiempo ayudan mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio y se usan pues para llevar a los hijos a la escuela o para labores del campo, en caso de camionetas, y no son caros para la gente. Muchos paisanos ayudan a sus familiares de esa manera y también pues es un ingreso para los gobiernos estatales, municipales, con el propósito de que compongan sus calles, que no haya baches. Entonces, 3 meses más y vamos a analizar lo otro. No, estamos hablando de otra cosa. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que creo que este es un asunto que se le agradece. La última vez que se habló del tema en Sonora, bueno, pues era un clamor generalizado de parte de los alcaldes en particular, como se lo digo, y creo que también los ciudadanos. Señor presidente, un tema también que platicamos en su reciente visita a Sonora era esta necesidad patente que han manifestado los ciudadanos de los 2 estados, debo decir, de Chihuahua y de Sonora, de unir la región de Álamos con Chinipas. Mire, es tanta la necesidad que se ha avanzado de manera importante. De los 2 lados se ha estado avanzando en la construcción de un camino que pueda unir a estas regiones que están en el sur de los 2 estados. Y me dicen que ya solamente falta un tramo
de alrededor de 10 kilómetros que está entre un paraje que se llama Taimuco y Las Chinacas. La solicitud que le hacen desde allá, señor presidente, es que pudiera incluirse esto en el enfoque de los caminos rurales artesanales, como se ha dado pues, para otros 10 municipios de Sonora en particular. Si pudieran considerarlo este tema, señor presidente. Y bueno, mire, le quiero hacer una pregunta. Yo hasta me traje mi cachucha de la selección mexicana de béisbol, porque creo que es un asunto importante del que se tiene que hablar aquí y en todos los foros. El gran papel, el gran desempeño que tuvo nuestra selección de béisbol. Yo estuve muy orgulloso de ver, por supuesto, a los muchachos de Hermosillo, de Magdalena de Quino, de Ciudad Obregón, y bueno, a Randy Arozarena, que si bien no nació en Sonora, pues nosotros lo consideramos sonorense. Decimos, bueno, que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿verdad? Como dijo Chabela Vargas en alguna ocasión, y Randy Arozarena, pues le decimos, Randy, hermano, tú ya eres mexicano. Señor presidente, mire, estaba yo revisando el tema de los hábitos que tenemos los mexicanos. El deporte es un asunto importante, usted lo hace patente de manera constante, con los videos que sube usted cuando va a macanear, ¿verdad? Ahí al parque de los rieleros. Y el asunto es que estaba viendo yo el estudio que presenta el INEGI sobre los hábitos de deporte y de activación física que tenemos los mexicanos. Es muy preocupante. El 42% de los mexicanos, solamente el 42%, hacemos alguna vez ejercicio, pero de ese 42%, menos de la mitad lo hace con frecuencia y tiempo suficiente. Esto refleja que solamente el 23% de los mexicanos realmente tenemos pues un tiempo suficiente para hacer deporte, para tener activación física. Y bueno, creo que la reflexión aquí es que parece que no aprendimos nada de la pandemia, ¿no? Cuando se nos dijo que estar sanos, que hacer deporte, que alimentarnos bien era indispensable. Mire, yo creo que la oportunidad es de oro. Viendo a la selección de béisbol, el deporte de conjunto que más lejos ha ido en cualquier campeonato, de poner ejemplos, y en este caso es un ejemplo. De todos los mexicanos que hacemos deporte, solamente el 30% lo hemos hecho porque hay algún programa de gobierno o porque tomamos algún ejemplo. Entonces, preguntarle, señor presidente, si es posible que aprovechemos esta circunstancia para que impulsemos el hábito de activarnos físicamente, de hacer deporte, de hacer ejercicio, con un ejemplo de éxito, con un ejemplo de triunfo, señor presidente. A ver si es posible crear o diseñar políticas públicas, campañas que permitan que más mexicanos hagan deporte aprovechando este momento. Sí, yo creo que es importantísimo que se fomente el deporte. Lo estamos haciendo. Hemos construido un buen número de espacios deportivos en todo el país, canchas de básquetbol, de voleibol, de fútbol, estadios de béisbol. Antes, por el auge comercial en algunas ciudades, los espacios deportivos los vendían para construir plazas comerciales. Cada vez había menos campos de béisbol, por ejemplo. Entonces todo eso lo hemos cuidado y se han ampliado los espacios deportivos. Voy a pedirle a Román Meyer que solo informe sobre espacios deportivos que hemos construido en el tiempo que llevamos en el gobierno, y van a ver que es bastante, y lo vamos a seguir haciendo. Y desde luego hay que hacer deporte, todos, porque es medicina preventiva. Además de que se realiza uno, se quita uno estrés, es salud, además es pasión. El béisbol es una loca pasión. El juego México-Japón, pues casi igual que México-Estados Unidos. Tuve la fortuna de verlos casi parados. No me quería sentar. Y vuelvo a señalar el papel tan destacado de los beisbolistas mexicanos. Extraordinarios, muy buenos, todos. Sinaloenses, sonorenses, de todo el país. Y el paisano Arozarena, caballo. Algún día les voy a contar sobre la historia de su nacionalización, pero no ahora. Pero es muy interesante. Y resultó, primero, cumplió. Nada más les doy un adelanto. Mandó a decirme que si lo nacionalizábamos, porque él quería mucho a México, que tenía familia en México, que me garantizaba que iba a jugar con la selección. Y cumplió. Ya, hasta ahí lo dejo. Yo
muy completo como beisbolista, buen fielder, hizo una atrapada extraordinaria en el juego de Japón, les robó un jonrón, corre bien las bases, tiene buen brazo, batea. Yo les había comentado de que cuando se enfrentó su equipo de Grandes Ligas con Dodgers, pues macaneó a los pitchers de los Dodgers. Y le comenté a Julio Urias, que es un gran pitcher, pero una gente humilde y modesta, no prepotente. Le dije, te macaneó a los Arenas, porque él le pichó. Sí, dice, en el dugout te comentaba, decían los caballos, los mejores pitchers, que no sabían qué tirarle porque bateaba todo. Y bueno, lo demostró. Pero además de todo eso, muy cercano a la gente, ahí firmando autógrafos, nada prepotente, nada creído. Entonces fue una cosa muy agradable, ¿no? Y todos los beisbolistas, algunos México estadounidenses, y les salió lo mexicano, porque algunos eran de padres estadounidenses y de madres mexicanas. Y México. Entonces sí es muy importante seguir promoviendo el deporte, y no solo el deporte profesional, hay que practicar el deporte por salud. Repito, es medicina preventiva. Se siente uno muy bien cuando camina uno, cuando se hace ejercicio, cuando se estira. Y hay quienes, pues casi diario o 5 días a la semana, corren en los campos, en distintos lugares. Aquí, a las 5 de la mañana, hay gente corriendo en las calles del centro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que se tiene que fomentar más el deporte y la buena alimentación, porque también es medicina preventiva. El ejercicio y la buena alimentación. El no comer productos chatarra, el cuidarnos en eso. Y es mucho mejor prevenir que curar. Hay que tener hospitales, ¿no?, de alta especialidad. Pero lo mejor es que la gente no se enferme, que no nos enfermemos, que no tengamos problemas médicos. Y sí, el deporte ayuda mucho. Claro, señor presidente, la sugerencia, bueno, sabemos que, por ejemplo, en Sonora se han rehabilitado los estadios Héctor Espino, Tomás Oroz, y se ha hecho un esfuerzo importante. Usted sabe, para los sonorenses en particular, pues, y seguramente para tabasqueños y algunas otras regiones, pues el béisbol es una especie de religión, que implica, pues, tenerle mucha fe a los equipos en específico. Sin embargo, obviamente hay otras disciplinas deportivas. Mucha gente, usted lo dice, sale a correr, hace deporte por las calles, por donde se pueda. La sugerencia, señor presidente, más allá de esto, es que así como se hace una campaña permanente contra las drogas o a favor de la buena alimentación, que se diseñara una campaña para incentivar que la gente salga a hacer ejercicio, lo que sea, caminar, correr, jugar béisbol, fútbol, lo que se pueda, porque es muy sentido esto. Dicen los mexicanos en general, a partir de esta encuesta que prepara el INEGI, que nadie les propone, nadie les promueve la perspectiva. Vamos, sabemos que la CONADE está enfocada, por ejemplo, a los deportistas de alto rendimiento, pero sería muy importante, bueno, que incluso a nivel de programas de educación, a través de la Secretaría de Educación Pública, se incentive, más allá de la clase de educación física que hay en todas las primarias, la práctica permanente del deporte, y que esto sirva como un ejemplo de vida. Al final de cuentas, el éxito de un equipo de conjunto, en este caso en el béisbol, en una instancia de un mundial, como es el Clásico Mundial de Béisbol, pues tiene que dejar una raíz, ¿verdad? Que al final de cuentas nos permita ser un país pues más sano, que tenga una práctica mucho más extensiva de lo que es el deporte, señor presidente. Muchas gracias, y nada más, pues no me comentó cómo vio lo de Álamos Xinipas. Sí, lo vamos a ver, que Jorge Nuño lo analice. Sería muy bueno ese camino, porque es unir Chihuahua con Sonora en una región bastante marginada. Es del municipio de Xinipas, en Chihuahua, a Álamos. Es una región Álamos, Sonora. ¿Por qué no pones el mapa para
ubicarnos. Estuve en Chinipas, ahí dormí un día que fui por allá a la gira cuando estábamos recorriendo todos los pueblos. Y sí está lejos y aislado. Ahí lo más cercano, bueno, pues hay caminos porque es una zona minera y también no queda muy lejos la estación del tren, del Chepe, pasa por ahí cerca. Pero del lado de Chihuahua, de Chinipas a Álamos, a Sonora, sí está complicado, no hay camino, o hay caminos, hay brechas, pues, y se hace mucho tiempo. Pero a ver si lo localizamos, porque es conocer más nuestro país. Sí, aquí está Álamos y Chinipas. Entonces es este camino, sí, el tren va así, de Chihuahua a Mochis, Sinaloa. Sí. Por esta región está Urique, que aprovecho para decirles, vamos a ver lo del camino, a ver qué se puede hacer. Estamos también viendo la posibilidad de arreglar el camino de Morelos a Choix. Y esa región es donde se asesinó a los sacerdotes. Ayer, les informo, familiares, unas hermanas de José Noriel Portillo Gil, lo identificaron, sin embargo falta todavía que se entregue el análisis que se hizo. Ellas colaboraron en ese propósito, pero sí una de ellas lo identificó que era su hermano. Yo creo que hoy mismo hablaron de 24 a 48 horas. Bueno, vámonos con Eduardo Esquivel. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de qué puede hacer el gobierno federal junto con el gobierno de Campeche, Quintana Roo y Yucatán por la situación que están pasando los apicultores de esa región del país. Ellos tienen muchos problemas, están perdiendo la certificación de miel orgánica hay varios factores que son muy graves, ¿no? Uno es la siembra de soya transgénica y el uso del glisofato, que ese es lo que no entiende la gente, es que el transgénico necesita del glisofato y esto mata. El glisofato, este herbicida, mata las hierbas, pero también a las abejas que están ahí. Una apicultora de Campeche, Lady Pech, ella le ganó a Monsanto, a Bayer Monsanto, y impidió que se sembrara soya transgénica cerca de los apiarios y todo. Pero esto ha sido como letra muerta, porque siguen estos sembradíos, dicen que los engañan, hay deforestación para hacer esto. No es el Tren Maya. Y aquí no están los grandes, los mediáticos ecologistas que están en contra del Tren Maya. Aquí esto no les interesa, esto no es problema para ellos. Y yo no entiendo, no debe haber maíz, siembra de transgénicos en esa zona del país y el uso del glisofato. En Estados Unidos, hemos investigado en SDP Noticias y en Econosfera, que la población estadounidense, los consumidores, no consumen productos transgénicos. En las cajas de cereal en los Estados Unidos dice not made with GM on ingredients, o sea, no usan todas las cajas de cereales en los Estados Unidos tienen esa leyenda, que no usan cereales de transgénicos. Y también hay otro factor muy grave, que son las granjas porcícolas. Solo en Yucatán hay 222. Ahorita hay un problema muy grave en Izamal. No, sí, del Pech, que la población había impedido que ya no se cerrara esta granja, que es de Quequén,
de Fernando Senderos, y son varias, ya sé, pero un juez, pues se ampararon y el juez otra vez abrió las protestas, pues se hicieron las protestas, no ha sido fácil. Y esto también contamina la miel, o sea, los transgénicos, entonces ya no se les certifica como miel orgánica, entonces pierden sus exportaciones, se exporta a Europa y a Asia, pero en los laboratorios ven que hay restos de glifosato, si están cerca los apiarios de las granjas, pues tienen también los puercos, o sea, los animales, su excremento tienen efectos de gas invernadero. Esto es altamente contaminante para la zona. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno federal junto con los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche para detener este ecocidio? Esto sí es un ecocidio. Y también que las comunidades mayas se está perdiendo lo que es la abeja melipona, que es originaria de esa región del país. Los mayas ya hace más de 1000 años sacaban miel de esa y tiene un alto valor hasta curativo. Esta miel es muy buena, esta miel es la mejor miel, y estas abejas no tienen aguijón, y pues ese sería. Y otra cosa, las comunidades menonitas en el sur de Quintana Roo desforestan para plantar, pues hacer sus sembradíos. Hablar con estas comunidades, no pueden estar haciendo eso, porque están devastando la selva en el sur de Quintana Roo. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Sí, estamos trabajando en el caso de lo de las granjas. Ya hay un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente, se va a hacer una propuesta y se van a emitir decretos para el cuidado del agua, para evitar la contaminación, ya impidiendo que se instalen granjas en sitios donde está demostrado que se contaminan los acuíferos. Se está haciendo este trabajo en coordinación con el gobierno de Yucatán, y ahora que se presentan estas protestas, se va a atender lo más pronto posible. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a dar una respuesta en general, porque sí son varios temas. Eso, lo de los transgénicos, es el glifosato, es la contaminación de los acuíferos, es la devastación. Tenemos pendiente el tema del banco de grava de Calica. Estamos denunciados. Yo hago un llamado a quienes forman parte del panel que está resolviendo esta controversia con la empresa estadounidense y el gobierno de México. Les hago un llamado atento, respetuoso. Desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, resuelvan, se va a acatar. Pero sí me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense, cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia, y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. Y como tú dices, no hubo protestas de estos pseudoambientalistas, que son mercaderes porque están financiados por gobiernos y empresas del extranjero. Acaban de ir un grupo de un supuesto tribunal ecológico, y tenemos prueba de que están financiados por empresas estadounidenses.
Ahora, con lo de Calica, lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense que se llevaba grava de Playa del Carmen, de la zona natural y de las costas del Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y de las más bellas del mundo, y utilizaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras. Todo esto por la complicidad que había con las autoridades pseudoecologistas también, que eran los que dominaban en el gobierno, que les dieron los permisos, pero nadie, absolutamente nadie, dijo nada. Y así está lo de Xcaret, que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, con los ríos submarinos, con cenotes, y nadie dijo nada. Ahí tenemos detenido un parque temático que lo hicieron subterráneo, hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas, los cenotes. ¿Por qué no pones para que los senadores republicanos, por el doble discurso, la doble moral, cómo hablan, ¿no?, de la defensa del medio ambiente y de enfrentar los problemas del cambio climático, y al mismo tiempo destruyen? Y cuando se trata de hacer una obra como el Tren Maya, ellos mismos están financiando a estos grupos para que obstaculicen cualquier obra que beneficie al pueblo, que beneficie a la gente. ¿Sí? Miren.
pon la otra, es que la otra lamentablemente está peor, la de Calica. Y que esta es por la que tenemos una demanda y hay un panel. Y lo que quisiera es que no resolvieran los encargados de este panel en escritorio, que visitaran la zona, porque es ecocidio. Entonces, como la empresa es muy poderosa, bueno, imagínense para que senadores del Partido Republicano estén tratando el asunto. A ver si no les da pena y vergüenza a esos senadores. A ver. Entonces es un banco de material. Lo que era Calica. Miren. Uso de explosivos. Para extraer el material, lo sacan por el puerto. Bueno, lo sacaban. Sí. Está clausurado y tenemos denuncias. Y por eso han surgido ambientalistas, pero como hongos después de la lluvia. Les dimos opciones, les dijimos, a ver, todo esto que destruyeron, arréglenlo para que queden como albercas y el resto del terreno ya no lo sigan destruyendo, que se hagan veredas, para cabañas, y nosotros les ayudamos con los permisos para que se eche a andar un plan de ecoturismo. Incluso les ofrecimos, les compramos. No, porque estaban acostumbrados a imponerse. Ahí se llevan el material a Estados Unidos para la construcción de carreteras allá. Pero ya vieron la zona. Es un paraíso. Es la destrucción del paraíso. Pues deben de todo lo que tienen alrededor lo adquirieron y obtuvieron permisos de los gobiernos anteriores, desde que estaba la señora Julia Carabias, ecologista. Esa agua que se ve ahí estaba en el subsuelo, o sea, no había agua antes ahí. No, eso es por la excavación. Sí, todo era, a ver si mueves un, bueno, así como está aquí, que es manglar. Esto es para facilitar la extracción del material. Sí, no, era así como era selva, pues. ¿Cómo? No, ellos tienen un conflicto, además, con Cemex, porque
no le permiten a Cemex utilizar el puerto. A Cozumel, pero ellos se apoderaron del puerto. Y aquí, a ver si no están las zonas arqueológicas, adentro. Porque el puerto tiene que ver con la Marina y hay un juicio, un proceso legal entre Calica y Cemex. Y ya los jueces le autorizaron a Cemex el que pueda utilizar el puerto. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, es para contestar a Eduardo. Vamos a pedirle a María Luisa Albores que la semana que viene nos hable de todo lo que está haciendo allá. Ya se está trabajando. Inclusive en la convención bancaria, el expresidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Daniel Becker, dijo que se estaba dando un crédito para que las granjas pudieran hacer con los excrementos de los animales, se pudiera hacer biogás. Pues estaría muy bien esto, y qué bueno. Y también la María Luisa Albores habló de esto, pero en vía de mientras que se cierren, porque no pueden estar abiertos, no pueden estar contaminando el agua. Cada vez los niños no tienen agua potable, cuando Yucatán, la península de Yucatán, es la segunda reserva de agua que hay en todo el país, de agua dulce. Entonces, sí, que se cierre y que no haya represión a las gentes que protestan, ¿no? Sí, eso no. Vamos a permitirlo, no, eso no se permite, reprimir a la gente que protesta, nunca lo hemos hecho. Sí, pero ya se está viendo, porque hubieron manifestaciones y no se va a permitir que se limite la libertad de manifestación. ¿Mande? ¿De su paradero hay alguna información? ¿Del paradero de las personas secuestradas? No tengo yo información, pero seguramente hoy vamos a tener ya información sobre esto. Sí, en una segunda pregunta, señor presidente, hemos estado también en SDP investigando este círculo vicioso que hay por la ineficiencia del Poder Judicial y con las tasas de interés de los bancos. Las intermediarias financieras alegan que tienen altas tasas de interés para crédito, para los créditos. Tienen por el riesgo que significa en México, pues cuando caen en cartera vencida a los clientes, para cobrarles se pasan años para poder cobrar un crédito. Aquí tenemos el ejemplo de Oceanografía con Citibanamex, que es un problema que se viene arrastrando de 9 años, que está impidiendo que la venta del banco se haga más transparente, más fácil, porque está este problema. Y los jueces se amparan, ya que se tiene para cobrar, hay un rezago impresionante de estos temas, ya que pues, el banco o la intermediaria financiera le dan el veredicto ya de que puede cobrarla, empieza para aplicar las garantías, es otro juicio, entonces se tardan hasta 10 años. Entonces estos cómodamente los banqueros dicen, no, pues como México es de mucho riesgo porque hay un rezago judicial, entonces tenemos que cobrar pues unas tasas de interés. Las tarjetas de crédito hay tarjetas de crédito que tienen hasta el 100% de tasas de interés con comisiones que, por ejemplo, en Europa, en los bancos españoles que están aquí en México, pues no las cobran. 21 comisiones que cobran aquí en México que no cobran en España. Entonces hay una gran diferencia y los jueces tampoco tienen
la usura no está permitida en México. Entonces la usura, cuando es una tasa de interés muy alta, ellos deberían los jueces manifestarse. Es cuando se sale del promedio y aquí estaría, es una propuesta que a ver si se toma, decir qué tasa de promedio tienen los bancos y decirles cuáles, como dice el procurador del consumidor, que se pasan de rosca y cobran exageradamente intereses y comisiones. Entonces, para que el consumidor tenga, el que tiene necesidad de un crédito tenga, pues lo vea y no haga acuerdos, porque pues la gente a veces todos tenemos pues mucha necesidad de dinero y entonces firmamos lo que sea, ¿no? Con tal de que nos den un crédito, pero se hace ilegal porque esta usura está prohibida pero los jueces no lo tienen así muy bien determinado. Entonces la pregunta sería, ¿qué posibilidades hay de que se pusieran de acuerdo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo con usted y el Poder Judicial para tener unas leyes mejores que bajen las tasas de interés, que no haya tanto riesgo para los intermediarios financieros y que estos no se aprovechen de esto y que se vea también lo de anatocismo, que es el interés sobre el interés? Está permitido, pero aquí en México se exagera, ¿no? O sea, y estas altas tasas de interés pusieron en vilo a muchas empresas, a las pymes, que casi no les dan créditos porque pues, los banqueros prefieren darle en tarjetas de crédito porque ahí sí son unas tasas del 50 al 100%, y en cambio en un crédito para las pymes pues no pueden ir a más del 20%, entonces, y también tienen mucho riesgo. Entonces esa sería mi pregunta, ¿qué se puede hacer? Tenemos un sistema judicial 2 veces más caro que el de los Estados Unidos y 3 veces más caro que el de España y Alemania. Entonces, yo creo que sí tendría que haber una reforma. Nos afecta a los mexicanos estas altas tasas de interés. Entonces, ¿qué se podría hacer? Muchas gracias. Pues sí, hay que ver la legislación. Ya no voy a poder llevar a cabo una reforma en esta materia por 2 razones. Una, porque hice el compromiso de que no iban a cambiar las reglas para el funcionamiento de los bancos. Lo hice desde la campaña y lo estoy cumpliendo. La otra razón es de que ya no se puede aprobar nada en el legislativo porque hay un bloqueo permanente de los legisladores opositores a nuestro gobierno. Sin embargo, sí podemos ver los abusos, porque una cosa es el marco legal y otra cosa es de que se esté abusando, incluso que se caiga en actos ilegales. Eso lo tiene que ver la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso lo vamos a revisar. Y en lo que corresponde al Poder Judicial, pues se necesita también una reforma. Hay hacia adelante cuestiones pendientes. Era mucho el rezago. Encontramos un gobierno podrido y iniciamos un proceso de renovación, de purificación de la vida pública, de combate a la corrupción, pero era mucho. La corrupción era el principal problema de México y todavía no se termina de limpiar. Sobre todo está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial, porque impera la corrupción en el Poder Judicial. Hay, como siempre lo digo, honrosas excepciones, jueces, magistrados, ministros, pero como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger a los de arriba, a la minoría, a la élite. No protegen al pueblo. Es un poder faccioso. Está para
atender nada más a los de arriba, no al pueblo. Y es un asunto complejo. Su reforma no es fácil, porque tiene que ver no solo con los jueces y con los magistrados y con los ministros, con su estructura, tiene que ver con la abogacía. Y para que no se enojen los abogados, puedo decir lo mismo de los economistas. Si nos dijeran a los que estamos aquí, a ver, cambiemos a todos los jueces, 1,500 abogados, profesionales, honestos, cercanos a la gente, con vocación de hacer justicia, nos costaría trabajo conseguirlos. Por eso, una de las cosas que hay que cambiar es que cuando se le da oportunidad a un profesional de ocupar un cargo, se debe de quitar el requisito de que tengan 10 años de experiencia, porque entre más experiencia están más maleados. Hay unos que a los 10 años ya son gángsteres. Si se quita eso y se le da oportunidad a los que están saliendo, egresando de las escuelas, de las facultades, que vienen con todo el entusiasmo de hacer justicia y de que se aplique la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, y que tienen que haber tribunales, como decía Morelos, que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte, habría pues más posibilidad. Entonces la reforma al Poder Judicial debe iniciar con los procesos educativos. Es que dañó muchísimo el modelo neoliberal. Nada más se mide el daño que causó en la economía, el daño que causaron declarando la guerra al narcotráfico, el daño que causaron con la corrupción que imperaba, con la impunidad, con el contubernio del poder económico y del poder político. No, pero no solo fue eso, es que afectaron la educación, afectaron los servicios de salud, todo. Era una decadencia, porque una crisis tiene que ver con un sector, pero una decadencia es un proceso de degradación progresivo, que fue lo que padecimos. Pero hay que empezar a hacer el cambio desde los nuevos planes de estudio en las universidades, porque se echaron a perder. La UNAM, imagínense que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en manos de abogados del ITAM, que no pasaron por la UNAM, en Hacienda antes, el Banco de México, puro ITAM. ¿Cuántos secretarios de Hacienda hubieron egresados del ITAM? Ahí ayúdenme. Casi todos. Pues es una formación, además es legítimo, pero estaba totalmente ladeado todo lo relacionado con el servicio público. Todo era para proteger a las minorías, nada para proteger al pueblo. Entonces el Poder Judicial debe de reformarse y debería de ser motivo de análisis, de reflexión al interior del Poder Judicial. Abrir foros para analizar esto. Ayer un periódico de estos que trafican con el manejo de influencias, El Financiero, saca una encuesta, ¿no?, a modo, en donde el 60% de los mexicanos más aprueba la labor de la Suprema Corte de Justicia. Una encuesta cuchareada, pero si se lo creen, porque las encuestas del Financiero pues las hace su dueño en el escritorio, Manuel Arroyo, ahí las hace, y está ahora enojado con nosotros porque tenía un crédito que le dieron Chong, que ayer hubo su asunto. Espérense. Un crédito de Nacional Financiera por $100 millones. Todavía no, y además no se los debieron otorgar porque no reunía los requisitos, no tiene los bienes, las garantías, pero tenían las agarraderas. Yo recuerdo que cuando estábamos en vísperas de la campaña, ¿se acuerdan que estaba de precandidato Chong y Videgaray y Mit? El Financiero estaba con Chong en aquel entonces, ahora quién sabe. Y hacían encuestas, por ahí debe de estar. Ahí se los dejo de tarea también, porque yo no voy a estar investigando, ¿no?, siempre. Pero hay cosas que no olvido. Yo no odio, pero no olvido. Y sale, nos medían a todos, ¿no? Y de repente me gana Chong en preferencias. Pero lo extraño es que de una encuesta a otra subió
lo hicieron subir, creo que 10 puntos. Imagínense el fenómeno, lo que hizo este hombre, ¿no? Para hacer crecer tanta su popularidad. Nada, Manuel, ahí. O fueron a preguntar, en el caso de la encuesta de la Suprema Corte, aquí a los vecinos, ¿no? Del Poder Judicial. Pues ahí sí puede ser. Ahí está la encuesta. Crece 61% la credibilidad de la Corte. Y yo estoy 54. O sea, me cepilló la ministra Piña. No fue Chong, Arroyo, en el sexenio pasado. Entonces, sí hace falta una renovación, un cambio, una reforma. Deberían de estarlo ya planteando, porque no es cierto esto, que no se crean esto. Es una vil mentira. Que hagan una encuesta buena y van a saber cómo andan. Bueno, miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, una persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios. Me acaban de pasar la información. Bueno, vámonos con Mateo. Buenos días, señor presidente. Mathieu Toria, de la revista Proceso. Para regresar sobre un tema, recientemente hemos publicado reportajes que muestran que la Sedena ha utilizado el spyware Pegasus desde el Centro Militar de Inteligencia que opera en el campo militar número 1. Este Centro Militar de Inteligencia responde al Estado Mayor de la Defensa Nacional y por ende al titular de la Sedena. Y su estructura ha crecido mucho durante la presente administración, pues pasó de tener 293 agentes en 2018 a 619 en 2021. Hemos publicado también que este Centro Militar de Inteligencia fue el primer usuario en el mundo de Pegasus, pues lo contrató desde el sexenio de Felipe Calderón, y hay evidencias de que no ha dejado de hacerlo desde 2011. Organizaciones de la sociedad civil sostienen que la Sedena y entonces el Centro Militar de Inteligencia no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones, como lo hace Pegasus, y nunca ha solicitado autorización judicial para hacerlo. Eso es para el contexto. Entonces, de aquí las preguntas. ¿Usted sabía sobre la existencia y las actividades de este Centro Militar de Inteligencia? Y dado de que este Centro Militar de Inteligencia responde al titular de la Sedena y utiliza, entre otros, Pegasus, ¿qué le ha comentado a usted el general Sandoval? ¿Reconoció que la Sedena intervino el teléfono del activista Raimundo Ramos con Pegasus? ¿Y usted cómo explica que aquí en octubre pasado vino en este espacio el secretario Sandoval a dar un informe en el que decía que la Sedena no había contratado un sistema como Pegasus desde el año 2013? Gracias. Sí, hoy vamos a informar sobre esto. Vamos a entregar toda la información. No hay nada ilegal. Se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. ¿Entendemos? Y ese trabajo lo hace el Centro de Inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo. Presidente, ¿usted a qué centro se refiere? ¿Al Centro de Inteligencia? ¿Cuál? Porque está el Centro Nacional de Inteligencia. Es el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia. No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia, sí, que es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, como se hace, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia. En el caso que usted refiere, es de que ese señor, esa persona, ese ciudadano de derechos humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante. Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado. Hay aquí, porque hiciste mención a esta persona, hay una grabación a él. Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, que estaban entendemos haciendo... que tiene varios años.
El caso de espionaje en su contra fue en 2020. Independientemente de esto, presidente, creo que hay una... No es independientemente, es así como te estoy planteando. O sea, y vamos a informar hoy sobre este tema y tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto. Creo que vale la pena insistir mucho en que son dos cosas distintas. Uno es el Centro Nacional de Inteligencia, es un organismo civil. Te entiendo perfectamente. Dirigido por un militar retirado. Sí. Y el Centro Militar de Inteligencia es un organismo interno de la Sedena, del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y la información que tenemos, que le hemos entregado una copia, es que el Centro Militar de Inteligencia opera el sistema Pegasus independientemente del Centro Nacional de Inteligencia. Son dos organismos distintos. Pues sí, pero tenemos entonces informaciones distintas. O sea, yo tengo otro dato. Entonces, usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus. No opera Pegasus. De acuerdo. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México. No necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus. Parecería un detalle, pero la tecnología sí importa porque tanto usted como el general Sandoval han afirmado en este espacio en varias ocasiones que ya no se utiliza Pegasus. No. Entonces, última pregunta, ¿cómo explica que hace 5 meses, en octubre, usted dio la instrucción a la Sedena de transparentar el contrato que la Sedena firmó en 2019 con una empresa que en ese momento contaba con la representación para vender la tecnología de NSO Group, que vende Pegasus, y que usted giró esta instrucción y que la Sedena a más de 5 meses no ha cumplido con esta instrucción? Lo vemos. Y si es... ¿Nos puede dar una fecha, un plazo? Sí. ¿Cuándo? Lo vamos a analizar porque es un asunto de seguridad y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé ustedes de dónde están sacando la información, quién se las está entregando. Entonces tengo que tener cuidado. Viene de la filtración de datos de Guacamaya. Fíjese, ya nos vamos entendiendo. Según ¿Quién es Guacamaya? Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado. Pero dígame, ¿quién es Guacamaya? Es la Sedena. Bueno, son documentos de la Sedena. Son documentos, archivos internos de la Sedena. Pero ¿quién hackeó? Fue Guacamaya, ¿no? Esa información que hackearon, donde aparece de que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón y que hipertenso y que tomo un cóctel de pastillas y todo eso. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear, información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, es la que utiliza que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Ese se alimenta de Guacamaya. Y Proceso tiene como fuente Guacamaya. Entonces, ¿por qué no hacen primero la investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es Guacamaya y a partir de ahí, pues nosotros podemos decir, y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado. Porque imagínense, si no tenemos inteligencia, ya expliqué que el Centro Nacional de Inteligencia obtuvo información de que iban a asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que andaba en un carro normal, y nos informó y le dijimos, avísale que se cuide, y cambió de carro y usó una camioneta blindada. Esa información que se obtiene, pues se comparte, y en ese caso, por esa información, se salvó el secretario de Seguridad Pública porque le tiraron y se protegió con una camioneta blindada. Entonces, ¿qué quiere Proceso? ¿Qué es lo que busca? Que
puedan los delincuentes, y aquí no solo estoy hablando de la delincuencia organizada, sino los de cuello blanco, porque se alimentan y se nutren mutuamente. Entonces quieren que el gobierno entre en crisis, que haya un descontrol completo por la inseguridad, por la violencia. Es lo mismo que querían cuando la pandemia, como sopilotes, no solo Proceso, otros que querían que fallecieran muchas personas para mostrar que no servíamos. Ahora igual, nada más que no han podido. Ayer presentamos el informe sobre seguridad y aún con todos los obstáculos vamos avanzando y vamos bajando la incidencia delictiva, y no hay violación de derechos humanos, y no se tortura, y no se ajusticia a nadie, y no hay masacres. Todo lo que se callaba antes, todo lo que se callaba antes, y se hacía. Pero ahora la confrontación es porque el Proceso se derechizó, se volvió conservador, un vocero más del conservadurismo. Como el Reforma, no hay diferencia. Los que escriben en Proceso también escriben en el Reforma, es lo mismo. Entonces vamos a entregar hoy el informe, un boletín. No les va a satisfacer, pero lo vamos a hacer. O sea, porque ustedes traen consigna de atacarnos, como otros medios. No, ¿qué nos vamos a meter en eso? No, deberían de ayudar al Proceso. Los periodistas son mirones profesionales. No, intuimos, pero ¿por qué nos vamos a meter? Imagínense cuánto trabajo tenemos. Ya estamos, en mi caso, con el tiempo encima y necesitamos consolidar el proceso de transformación y avanzar para que sí. Toco madera, regresaran los corruptos, que no creo que sea ahora, les va a llevar tiempo, pero si regresaran, o cuando regresen, que ya lo avanzado sea lo suficiente como para que les cueste retrogradar, o sea, dar marcha atrás. Les vamos a dejar bastante avanzar el proceso de transformación, pero vamos avanzando gracias a la gente, al pueblo, y enfrentando todos estos intereses. Presidente, creo que el tema no es si el Estado mexicano necesita o no un sistema de inteligencia. Creo que todos estamos conscientes de que cada Estado tiene un sistema de inteligencia, sino quién lo opera y con qué fines. Aquí en el caso de Raimundo Ramos llama la atención el hecho de que la intervención del teléfono del activista se dio en un contexto de una presunta ejecución extrajudicial, y que el informe que usted recibió de manos de una compañera plantea abajo de manera clara que se requeriría entregar este informe a la Procuraduría Militar, pero de manera extrajudicial, sin que se ingrese a la carpeta de investigación. Entonces, llama la atención el uso que se puede hacer de esta información, de esta intervención de teléfonos, sobre todo porque usted mencionó hace rato que el sistema de inteligencia de México interviene teléfonos con órdenes judiciales, y en este caso pues existen evidencias de que la Sedena nunca pidió autorización judicial para intervenir teléfonos. Entonces parece un poco contradictorio. ¿Y qué opinión le merece, pues, de qué uso está haciendo la Sedena de esta información? Ya te contesté, pero en este caso vamos específico. Sí, es con orden del juez, de conformidad con la ley, y hay algo que tiene que ver pues con los principios nuestros, con nuestros ideales. Nosotros no podríamos mentir, no podríamos estar escuchando a adversarios, a defensores de derechos humanos, a luchadores sociales. Si nosotros padecimos de eso, ni modo que vamos, ahora que estamos en el gobierno, a hacer lo que a nosotros nos hacían. Nosotros tenemos convicciones, tenemos principios. Por eso les puedo contestar como les estoy contestando y decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz, la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos. Pero está muy difícil que yo les convenza a ustedes, ¿sí? Gracias. Ya nada más. Liliana, vamos. Cuando menos deshogamos lo de ayer.
Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso, o el Reforma, porque antes le decían a Alito, AMLito. Entonces, no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral. Imagínense, si fuésemos como los de antes, no tendríamos ningún problema, ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiciando, como los maiciaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, ni siquiera maiciarlos. ¿Cuántas veces he recibido a, ¿cómo se llama? Moreno, Alejandro Moreno, nunca. Vamos a dialogar, que no, cada quien que cumpla con su responsabilidad. Los del Poder Judicial, lo mismo, pero imagínense, establecemos relaciones de complicidad con jueces, con magistrados, con ministros. No, pues ya, no tendríamos autoridad moral. Entonces, aquí que cada quien cumpla con su responsabilidad. No me meto en eso. Miren, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Y como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le dieron la espalda al pueblo, desprecian al pueblo. Un paladín de la democracia, defendido por los que vinieron a manifestarse al Zócalo, que son bastantes, no solo los que vinieron al Zócalo, sino los conservadores, calculo que son como 20, 25 millones, muchísimos. Bueno, ustedes lo notan, con amigos, familiares, en la calle. Y qué bueno, porque esto es la democracia, no puede haber pensamiento único. El totalitarismo, la dictadura, pues es sometimiento, es poder omnímodo, absoluto. La democracia es pluralidad, esto que estamos haciendo, que no pasaba antes. No había este debate, pero fíjense, vinieron, ¿no? El INE no se toca, el INE no se toca. Y un consejero, bueno, el presidente consejero, racista, confeso, defendido por millones. Y el asesor, otro consejero, también del grupo, sí, Ciro Murayama, también del mismo grupo, de los que dominan la UNAM, de Krause, de Goldenberg, de Aguilar Camín, Ciro Murayama, alumno de esos maestros, se atrevió a decir que el pueblo no existía. ¿No tienes algo de eso? A ver, primero otro intelectual, ayer lo recordamos, ¿no? Sheridan, diciendo de que el pueblo es lo peor. El pueblo de México, cuando el pueblo de México es de los pueblos con más cultura en el mundo. Ya quisieran, con todo respeto, tener otros países la grandeza cultural de México. Y es el pueblo de México el heredero de grandes culturas y civilizaciones. ¿Lo tienes por ahí? Es muy interesante todo esto, toda esta polémico. Perdóneme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. La democracia es paz social sin represión. El pueblo no existe. Hay, a ver si lo consigues, un discurso de Carlos Madrazo, el Grande, donde habla de eso. Creo que era legislador, de cómo pensaban los conservadores, de que el pueblo no existía. Si no lo dejamos para después, pero es un buen discurso, porque para Ciro existe la sociedad política. La política es asunto de los periodistas, de los intelectuales, de los empresarios, de la élite. Tiene que ver con el círculo rojo. El pueblo no existe. Ese es el gran cambio de ahora. Habla de la matanza de Huitzilac. A ver si está Huitzilac. Habla de los años 20. De los políticos. Dice que sostienen que el pueblo no existe. Miren, no me voy a meter en eso. No, yo creo que se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario. O sea, pudieron imitar a López Mateos.
ya no hablemos del general Cárdenas. Eso hubiese constituido un hecho histórico, el retomar las luchas de los dirigentes de la revolución. Para el conservadurismo, la revolución no sirvió. Era mejor Porfirio Díaz. Don Jesús Silva Gerso decía, insensatos quienes piensan que era mejor el gobierno de Porfirio Díaz. Porque el conservadurismo, bueno, si por eso surgió el PAN, para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas. Bueno, pero el PAN sí, así nace, en contra del ejido, en contra de la educación pública, en contra de la expropiación petrolera. Pero el PRI venía de la revolución, de la lucha de los campesinos, de la lucha de los obreros, de la lucha del pueblo por recuperar los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Bueno, Adolfo López Mateos, nada más que ya no tengo tiempo, pero es cosa de recordar la carta que escribe cuando nacionaliza la industria eléctrica. Y de repente llega Salinas y les quita el programa a los conservadores, acorde con lo que estaba pasando en el mundo, en correspondencia con el surgimiento de la política neoliberal mundial. Y bueno, desde el final del gobierno de Salinas, dos datos. Uno, entrega los bienes de la nación a particulares, y de existir un solo multimillonario en México, al término de su mandato, deja 24 multimillonarios. Un multimillonario en México, una familia con 2,000 millones de dólares. Y al término deja 24 multimillonarios, todos ellos beneficiados con la entrega de bienes de la nación y del pueblo, que ya acumulan, de acuerdo a la revista Forbes, al término de su sexenio, 48,000 millones de dólares. 24. Y es el periodo de mayor desigualdad económica y social en México. Por si fuese poco, termina su sexenio, se cae la economía. Una grave crisis, devaluación, pérdida de bienes. Ahí surge el rescate que hace Zedillo de los potentados. Lo mismo, convierte las deudas privadas en deuda pública. Un insulto, un agravio a nuestro pueblo. Bueno, después de todo ese fracaso, ¿cómo seguir los priistas con eso? Que no pudieron retomar lo mejor de la historia de ese movimiento, de ese partido. No, terminan de derechizarse y se convierten ya por entero en integrantes del bloque conservador. Pero además, hasta en la cola, no en la vanguardia, sino en la retaguardia. O sea, se suman al bloque conservador, a que los dirija Claudio X González. Entonces me dice, ¿qué va a pasar con esto de ayer? Pues es lo mismo. Pues yo no he escuchado a nadie que diga que van a retomar el rumbo, que van a pensar en el pueblo, que van a pensar en la nación, que van a seguir el ejemplo de Madero, de Cárdenas, de López Mateos. No, pero también es bueno el que no haya simulación. Es que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Bueno, ya me voy. No, buenos días, presidente. No, mira, va a quedar Liliana. Liliana. Llueva, truene o relampaguee. Liliana, mañana. Es que voy a una reunión y voy lejos y no voy a llegar a tiempo. Un abrazo.